Hay un instante silencioso entre un pensamiento y otro, un espacio tan sutil que casi nadie nota que existe. Es allí, en ese intervalo invisible, donde el verdadero tú se revela, no como personaje ni como voz interna, sino como pura conciencia que observa todo sin confundirse con nada. Tal vez nunca te hayas detenido a notarlo, pero tu mente siempre intenta convencerte de que eres lo que ella dice. Los miedos, las listas, los planes, las dudas. Sin embargo, hay algo en ti que ve todo eso suceder y permanece intacto. Ese algo es el observador consciente, el estado natural de la presencia despierta, el punto inmóvil en medio de la tormenta de los pensamientos. Hoy vamos a recorrer juntos el camino que conduce hacia él. No es una técnica, no es una creencia, es un reconocimiento que no eres el ruido, sino el espacio que lo contiene. Y cuando esa percepción se instala, la vida cambia de textura. El tiempo se desacelera, las reacciones pierden fuerza y el simple acto de estar se convierte en una fuente de quietud. Antes de seguir, respira profundo. Siente el aire entrar y salir, como si el propio universo te recordara que observar es existir. Y si en algún momento algo dentro de ti se abre, aunque sea solo un poco, deja un gesto de presencia, comparte, comenta, o simplemente envíalo a alguien que también necesita silenciar el mundo para escuchar lo que siempre ha estado ahí. Hay un momento en que la mente comienza a girar en círculos, intentando encontrar sentido en sus propias sombras. Percibes el movimiento, el vaivén de los pensamientos, pero no sabes con certeza quién es el tú que percibe. Es curioso, cuanto más piensas sobre ti mismo, más lejos parece quedar aquello que es real, y justamente ahí nace el conflicto esencial del ser humano moderno, estar atrapado en la propia observación, confundiéndose con lo que ve. Despertamos cada día dentro de un flujo mental que nunca se apaga. Los pensamientos se superponen, los recuerdos se mezclan con las proyecciones, y el presente es devorado por las narrativas internas. La mente cree que está al mando, que pensar es lo mismo que existir, pero algo dentro de ti sabe que no es así. Hay una distancia silenciosa entre el pensamiento y aquel que lo nota, y es en ese espacio donde se esconde la libertad. Imagina por un instante que tu mente es como un río. Las aguas fluyen, a veces tranquilas, a veces turbulentas. Hay hojas flotando, reflejos del cielo, tal vez troncos arrastrados por la corriente. Pero el verdadero observador, aquel que ve el río, está de pie en la orilla. No es arrastrado, no intenta controlar el flujo, solo observa. Con el tiempo olvidamos que somos la orilla. Entramos al río, luchamos contra la corriente y comenzamos a identificarnos con cada hoja que pasa. Ese es el punto de ruptura, cuando el observador se duerme y el personaje toma el control, cuando te confundes con el miedo, con la historia, con el papel. Y en esa confusión nace el sufrimiento, no porque algo externo lo cause, sino porque la mente pierde su lugar de observación y se convierte en prisionera del propio relato. La buena noticia es que existe una forma simple, profundamente simple, de despertar de eso. Comienza con notar. Notar que estás pensando es el primer paso para salir del laberinto. Es como encender una linterna en medio de la niebla. En el instante en que percibes "estoy pensando", algo se separa dentro de ti. El observador despierta. Es una grieta de lucidez, casi imperceptible, pero real. La neurociencia lo llama metacognición, la capacidad del cerebro de observarse a sí mismo en acción. Cuando la practicas, activas la corteza prefrontal, la región responsable de la atención consciente, y reduces la influencia de la amígdala, el centro del miedo y la reacción emocional. Es ciencia y espiritualidad hablando el mismo idioma. Observar es sanar. Jon Kabat-Zinn,
creador de la terapia del mindfulness, decía que vivir conscientemente es despertar a lo que ya está aquí. Los maestros orientales llaman a este estado Sakshi, el testigo silencioso. Es el mismo principio de la meditación vipassana, que invita a sentir el cuerpo y la mente tal como son, sin interferir. En el sufismo lo llaman Murakaba, estar presente ante Dios, no como súbdito, sino como conciencia. Y en el Vedanta, este estado es Turiya, la cuarta dimensión de la mente más allá del sueño, del soñar y de la vigilia. Pero nada de esto necesita ser místico. Basta un instante de pausa, el momento en que respiras profundo antes de reaccionar, o cuando notas que estás a punto de caer en el mismo patrón de ansiedad y eliges no alimentar el pensamiento. Es sutil, pero poderoso. Cada vez que lo haces, fortaleces la red neuronal de la presencia. Es como si la mente, cansada de girar, comenzara a reconocer un nuevo centro de gravedad. Con el tiempo, la práctica se profundiza. Observar ya no es un esfuerzo, sino un estado. Empiezas a ver tus propios impulsos disolverse antes de tomar fuerza. Una irritación surge y desaparece. Un recuerdo doloroso se levanta y se desvanece. Y algo dentro de ti comprende, por primera vez, que no eres el contenido de la mente, sino el espacio donde ocurre. En ese punto, el conflicto cambia de forma. Lo que antes era lucha se transforma en curiosidad. En lugar de resistir lo que sientes, comienzas a investigar. ¿Quién es el que siente esto? ¿De dónde viene este pensamiento? ¿Y quién es el que hace la pregunta? Este es el paradoja del despertar. Cuanto más buscas al observador, más se escapa. Porque no es un alguien, es el silencio que observa al buscador. Y entonces, de pronto, algo sucede. Te descubres riendo de ti mismo. No porque hayas entendido algo intelectualmente, sino porque ves la ironía de todo el juego. Pasaste toda la vida intentando encontrarte, mientras lo que buscabas era precisamente quien observaba la búsqueda. El observador nunca estuvo perdido, solo cubierto por las nubes del pensamiento. Aquí es donde el estado del observador consciente comienza a revelarse como un método diario, no como una práctica aislada, sino como una forma de vivir. Notar, permanecer, trascender. Notar el pensamiento, permanecer en su conciencia, trascender incluso al observador y descansar en la pura presencia. Es el mismo principio del Wu Wei taoísta, la acción sin esfuerzo. El mismo que el Karma Yoga de la Bhagavad Gita describe, actuar sin apego al resultado. Cuando el observador está despierto, la vida actúa por sí misma. Lo más hermoso es que esto no te aleja del mundo, te acerca, porque sin el peso de la identificación todo se vuelve más ligero, más real. Hablas y escuchas de verdad, caminas y sientes el suelo, respiras y percibes el aire. La conciencia deja de ser un concepto y se convierte en el modo natural de existir. Y quizás aún te preguntes, ¿pero cómo sostener esto en la vida diaria? Es simple, pero requiere honestidad. Cada vez que algo te arrastre, un pensamiento, una emoción, una reacción, detente por un segundo y di internamente, veo esto. Solo eso. Esa frase es una llave. Veo esto transforma el caos en objeto de conciencia, y donde hay conciencia, hay espacio. Y donde hay espacio, hay libertad. Al final, todo lo que el observador consciente hace es devolverte el poder de lo que siempre fue tuyo, la capacidad de ver sin perderte. El ego busca, el observador ve. El ego intenta entender, el observador simplemente es. Y tal vez, ahora mismo, mientras estas palabras resuenan en ti, algo ya se está moviendo. Una quietud leve, casi imperceptible, abriendo espacio dentro de la mente. Si puedes, no intentes retenerla, solo observa, porque ahí,
Exactamente ahí es donde comienza el verdadero despertar. Existe una ciencia detrás del silencio. Cuando observas un pensamiento sin reaccionar, algo profundamente físico ocurre en el cerebro. Las sinapsis que sostienen patrones automáticos, ansiedad, culpa, comparación, pierden fuerza. Es el principio de la neuroplasticidad. Todo lo que no se usa, se disuelve. Al mismo tiempo, se forman nuevas conexiones, especialmente en el córtex prefrontal, responsable de la regulación emocional, la atención y el discernimiento. Es como si la mente, al ser vista, comenzara a reconfigurarse. La metacognición, la capacidad de percibir los propios procesos mentales, es, en realidad, lo que diferencia el estado inconsciente del consciente. Cuando despierta, el cerebro literalmente cambia de frecuencia. Estudios de la Universidad de Wisconsin mostraron que meditadores experimentados durante estados de pura observación exhiben ondas gamma más estables, un ritmo cerebral asociado a la claridad y la integración cognitiva. Es decir, el observador consciente no es solo una idea espiritual, es una reorganización fisiológica. Pero hay un detalle que la ciencia apenas empieza a rozar y el misticismo siempre supo. La conciencia no es producida por el cerebro, lo utiliza. El cerebro es el instrumento, el traductor, no la fuente. Así como la radio no crea la música que suena, solo la sintoniza. Y cuanto más silenciosa la mente, más pura es la frecuencia que capta. Por eso los maestros insisten tanto en la quietud, no para huir del mundo, sino para ajustar la antena. En el Zen se dice, mata al Buda si lo encuentras. Una frase paradójica que significa, no te apegues ni siquiera a la idea de iluminación, porque en el momento en que el observador se convierte en un nuevo yo, el yo que observa mejor, el yo espiritualizado, ya se ha perdido de nuevo. El verdadero observador no se apropia de la observación, simplemente es. Este es el punto donde la ciencia y la sabiduría antigua se tocan. El observador consciente es una función natural de la mente despierta. No es una persona, sino una posición de conciencia. Cuando la ocupas, el sistema nervioso se reorganiza, la respiración se desacelera, el ritmo cardíaco se sincroniza con las ondas cerebrales. Surge lo que el Instituto de Ciencias Noéticas llama coherencia cardíaca, un estado medible en el que el corazón, el cerebro y el campo electromagnético alrededor del cuerpo vibran en armonía. Es el cuerpo alineándose con la presencia, y es aquí donde la metáfora cuántica cobra sentido. No en el campo del misticismo fantasioso, sino como símbolo de la experiencia interna. El efecto del observador en la física muestra que la simple observación altera el comportamiento de las partículas. La conciencia influye en el colapso de la realidad potencial, y si eso sucede a nivel subatómico, ¿por qué no a nivel psicológico? Cuando observas un pensamiento sin identificarte con él, pierde fuerza. La realidad interna colapsa en una nueva forma, menos densa, más libre. La física cuántica no dice que creas todo lo que piensas, sino que revela algo más sutil. La atención da forma al mundo que experimentas. Lo que observas con presencia se expande en claridad. Lo que observas con miedo se contrae en confusión. El observador consciente es la lente que define el universo interno. Y el universo interno es el molde invisible del externo. William James, considerado el padre de la psicología moderna, escribió que la mayor revolución de nuestra generación es el descubrimiento de que, al cambiar la actitud interna, el ser humano puede cambiar los aspectos externos de su vida. No hablaba de creencia mágica, sino de neuroplasticidad dirigida. La atención sostenida cambia el cerebro cambia el comportamiento cambia el entorno.
El entorno refuerza el estado interno. Es un ciclo, y el punto de palanca es el observador. Pero ¿por qué es tan difícil sostener esa posición? Porque el ego es un mecanismo de supervivencia, no de conciencia. Fue programado para reaccionar, para identificar amenazas, para narrar el mundo desde la separación. Cuando el observador despierta, el ego se siente amenazado y reacciona con pensamientos más intensos, más emocionales, más seductores. Dice: vas a perder tu identidad. Esto es peligroso. Te estás desconectando de la realidad. Y, en cierto modo, tiene razón. Lo que se disuelve es la identidad ilusoria, no el ser real. Por eso, el método diario para activar al observador no es luchar contra la mente, sino educarla. Observar, respirar, reconocer, repetir. Poco a poco, las capas de ruido se vuelven transparentes. La mente sigue hablando, pero ya no crees todo lo que dice. Se convierte en una herramienta, no en un tirano. En la tradición india, este proceso se describe como karma yoga, el arte de actuar sin apego al resultado. Es la sabiduría de permanecer entero en el ahora, sabiendo que lo que debe suceder sucede a través de ti, no por tu voluntad. Es la entrega consciente al flujo de la vida, o como lo llama el taoísmo, Wu Wei, actuar sin forzar. Y cuando comienzas a actuar desde ese estado, algo notable ocurre. La eficacia aumenta, no porque haya más esfuerzo, sino porque hay menos resistencia. El observador consciente es el canal por donde la inteligencia de la vida se expresa sin bloqueos. Es el momento en que el artista siente que el arte se hace solo. El atleta entra en flow, el científico tiene un insight inexplicable. Es la vida actuando a través de una mente transparente. En ese punto, incluso la noción de método se disuelve, porque el observador no se crea, se reconoce. Lo que haces cada día es solo limpiar el espejo, un poco de silencio por la mañana, una respiración antes de responder, una mirada atenta antes de juzgar. Cada gesto es una forma de recordar: yo soy aquel que ve. Y cuando eso se vuelve natural, el mundo cambia. No porque las circunstancias externas se transformen de inmediato, sino porque la forma de percibirlas cambia radicalmente. Lo que antes te hería, ahora te enseña. Lo que antes te irritaba, ahora te revela dónde aún hay apego. Lo que antes te asustaba, ahora te muestra el poder de lo que permanece cuando todo lo demás pasa. En el fondo, el observador consciente no es un estado que deba alcanzarse, es la conciencia natural que siempre ha estado presente, debajo de todas las narrativas. Es la quietud que observa la risa y el llanto con el mismo cariño. Es lo que ve la caída y el levantarse con la misma paciencia. Es la mirada detrás de los ojos. Y tal vez este sea el punto de giro más importante: comprender que el observador no está distante de la vida. Es la propia vida viéndose a sí misma a través de ti. Ahora cierra los ojos por un instante. Respira. Observa el simple hecho de estar consciente. No hay nada que alcanzar, solo algo que notar. Y percibe: el observador ya está aquí, siempre lo ha estado. Hay un momento inevitable en el camino del despertar, el retorno de la mente. Ella vuelve, siempre vuelve, quizás con un pensamiento sutil, creo que ahora entendí, o con una emoción repentina que arrastra todo de nuevo al caos. Es el ciclo natural, la conciencia se abre, el ego intenta reinstalarse, es como la marea. Y aquí es donde comienza la tensión. Después de días o semanas en que la presencia parecía fácil, surge un malestar inexplicable, un vacío, una irritación, una ansiedad leve que no encaja en nada concreto. Intentas entender, y en ese mismo movimiento el observador empieza a cerrarse.
porque comprender racionalmente es la forma más sofisticada que el ego ha encontrado para mantenerse al mando. Dice, analicemos esto, y de repente, sin darte cuenta, ya estás dentro de la historia nuevamente, tratando de resolver lo que solo necesitaba ser observado. Es en ese punto donde muchos desisten. La mente crea la ilusión de regresión. Iba tan bien, y ahora volví al inicio. Pero no hay regreso. La simple percepción de la caída ya es conciencia. El observador puede estar cubierto, pero nunca ausente. La neurociencia muestra que cuando percibes un estado emocional sin reaccionar, activas redes cerebrales distintas de las que sostienen el patrón reactivo. La simple percepción ya cambia el circuito. Entonces, incluso en medio del colapso, hay un progreso invisible ocurriendo. Pero el ego es ingenioso, cambia de forma, se adapta. Cuando nota que ha perdido espacio como la voz que juzga, se disfraza de aquel que observa mejor. De repente aparece un nuevo tipo de identificación, el ego espiritual. Dice, soy más consciente ahora, observo sin perderme, comprendo el juego de la mente, y sin darte cuenta, el observador se convierte en un personaje, el iluminado. Es sutil, casi imperceptible, pero es el mismo patrón antiguo, la conciencia volviendo a confundirse con una imagen. Los maestros llaman a este punto la segunda prisión. La primera es la mente común, reactiva. La segunda es la conciencia que se cree libre, y aquí es donde sucede el verdadero giro, cuando incluso el observador debe ser observado. Hay una enseñanza en el Vedanta que dice, quien piensa yo soy el observador, todavía no es el verdadero observador, porque el verdadero testigo no tiene sujeto, es la propia percepción sin dueño. Es cuando la conciencia observa incluso el acto de observar. En ese instante, la mente se disuelve en lo que los sabios llaman turiya, la cuarta dimensión, aquella que está presente en todos los estados, pero no es ninguno de ellos. Y ese colapso da miedo, al menos al principio, porque el yo, que intentaba controlar todo, se da cuenta de que no existe. Y surge el miedo. Un miedo primitivo, visceral, el miedo a dejar de ser. Es la amígdala disparando alarmas, el cuerpo reaccionando como si fuera a morir. Pero lo que está muriendo no es el cuerpo, es la ilusión del control. Si logras simplemente respirar en ese momento, algo extraordinario sucede. El miedo se transforma en apertura. Es el mismo mecanismo observado en estudios sobre meditación profunda. Cuando el practicante acepta la sensación sin resistir, el sistema nervioso entra en coherencia parasimpática, el estado en que el cuerpo se siente seguro, incluso ante lo desconocido. La tensión se disuelve en el mismo espacio que la observaba. Y es aquí donde la jornada deja de ser teórica. Comienzas a sentir en el cuerpo lo que significa estar despierto. Las emociones aún surgen, pero ya no te arrastran. Los pensamientos todavía aparecen, pero pierden densidad. Es como si todo ocurriera dentro de una claridad que nada puede tocar. Hay una historia zen sobre un monje que después de años de práctica tuvo una visión luminosa. Convencido de haber alcanzado la iluminación, corrió hacia su maestro y dijo, «Finalmente, maestro, soy uno con el universo». El maestro lo miró y respondió, «Sí, pero después del arroz, ¿sigues siendo el universo?» El monje no entendió. El maestro sonrió. Vuelve a observar. La lección es simple. Mientras haya alguien que reclame la experiencia, el observador aún duerme. Esa tensión entre lo que despierta y lo que intenta apropiarse del despertar es el campo más sagrado de la práctica. Es ahí donde el ver se profundiza. Comienzas a notar no solo los pensamientos, sino también el impulso de identificarte con el observador. Y en ese instante, el yo,
cae otra capa. Lo que queda es una sensación de vacío. No el vacío frío de la ausencia, sino el vacío fértil del origen. Es el mismo nada del que hablaban los místicos, el espacio antes del ser. Los budistas lo llaman shunyata, vaciedad plena. Es el silencio que contiene todo. Y es en ese silencio donde el verdadero observador se revela, ya no como una posición, sino como el propio tejido de la existencia. El paradigma es que, cuanto más te acercas a eso, más simple se vuelve todo. La mente quiere complejidad, necesita movimiento. La conciencia, al contrario, disuelve el esfuerzo. No busca comprender, solo estar. Es el Wu Wei en su forma pura, la acción que no actúa, el hacer que sucede sin autor. Pero el mundo sigue igual. Las cuentas, las personas, los compromisos. Y es en ese retorno a la vida común donde ocurre la verdadera prueba. La conciencia es fácil en el silencio. El desafío es mantenerla en el ruido. Es en el tráfico, en las discusiones, en las pequeñas irritaciones cotidianas donde el observador debe permanecer despierto. Y por eso el método es diario, no porque necesite repetición, sino porque la vida ofrece infinitas oportunidades de olvidar y recordar. Cada olvido es un recordatorio disfrazado. Cada irritación es una invitación a ver. Cada incomodidad es una puerta de regreso al observador. La diferencia entre el buscador y el despierto no es la ausencia de problemas, sino la memoria constante de que todo está siendo observado. Y cuando esa memoria se instala, la tensión se transforma en gratitud, porque incluso el caos se vuelve maestro. Comienzas a ver la inteligencia detrás de cada acontecimiento, como si toda la vida hubiera sido diseñada para traerte de vuelta a la presencia. Y tal vez sea eso. Tal vez la vida no quiera que la entiendas, sino que la veas. Y cuando ves, todo cambia de lugar. Llega un punto en que observar deja de ser una práctica mental y se vuelve una vibración en el cuerpo. Ya no existe el yo que observa, ni aquello que es observado. Solo hay una presencia suave que todo lo acoge. El pensamiento viene, el sentimiento viene, el cuerpo reacciona, y aún así hay un campo silencioso que sostiene todo. Es como si el corazón entero se volviera un espejo, reflejando el mundo sin romperse por lo que ve. Al principio, la mente cree que observar es alejarse, pero la verdadera observación es acercarse. Es estar tan íntimo con lo que sucede que ya no hay frontera entre dentro y fuera. No observas la tristeza desde lejos, la sientes por completo, pero sin ser devorado. No reprimes el miedo, sino que lo acoges en el pecho como si dijeras, puedes quedarte, te veo. Y algo cambia. La energía del sentimiento comienza a disolverse en el calor de la presencia. La neurociencia llama a esto integración emocional. Cuando el sistema límbico se equilibra con la actividad consciente del córtex prefrontal. Pero los místicos lo llaman compasión, y quizás sea lo mismo, porque cuando sientes sin huir, cuando te permites ser atravesado por la vida, el corazón se reorganiza. Aprende a ver todo como parte del mismo movimiento, el sonido, el silencio, la pérdida, la ganancia. Todo pulsa dentro de una misma unidad viva. Jon Kabat-Zinn solía decir que la conciencia es como el sol, no elige sobre qué brillar. Esa es la esencia del observador consciente, una mirada que no juzga, que no divide. Y es aquí donde la conexión emocional se vuelve más profunda, porque el amor, en su sentido más puro, es eso, la ausencia de resistencia. El amor no es un sentimiento, es un campo de presencia. Cuando observas a alguien sin querer cambiarlo, sin interpretar, sin proyectar, estás amando. Cuando te observas a ti mismo en medio de un error y aún puedes respirar, estás amando.
Ese amor silencioso, no sentimental, es lo que disuelve las heridas más antiguas, porque no intenta sanar, solo ve con totalidad, y lo que es visto con totalidad se transforma. Hay algo profundamente sagrado en ese gesto simple de percibir. El corazón, cuando es observado con gentileza, vuelve a confiar. Se expande, y en esa expansión la conciencia comienza a tocar niveles más sutiles. Empiezas a sentir el espacio entre los latidos, la respiración entre las palabras, el intervalo entre las emociones. El observador consciente deja de estar en la cabeza y desciende al cuerpo, o tal vez siempre estuvo allí, esperando ser sentido. Los sufíes llaman a este punto Muraqaba, vigilar el corazón ante el amado. Dicen que cuando el corazón observa, el ego desaparece, y lo que queda es el sabor de la presencia, el mismo sabor de una tarde silenciosa, de una lágrima sin motivo, de una brisa que pasa y deja algo liviano en el aire. Esa ligereza es el reconocimiento de que nada necesita ser controlado. Y entonces, algo bello sucede. La vida empieza a moverse a través de ti con más naturalidad. Las palabras vienen sin esfuerzo. Los gestos son precisos. El tiempo parece ajustarse solo. El taoísmo llama a eso Wu Wei, la acción que fluye. No es pasividad, es inteligencia orgánica, el cuerpo y la conciencia danzando juntos, el corazón y el mundo respirando al mismo ritmo. Te das cuenta de que ya no necesitas mantenerte presente. La presencia te mantiene. Es ella quien respira, quien mira, quien camina. Eres vivido por algo mayor y el observador se vuelve el propio flujo de la vida consciente. En ese punto, hasta el concepto de práctica se disuelve, porque ya no hay nada que practicar, solo hay ser, pero el cuerpo aún siente. La vida sigue latiendo con alegrías y dolores, y es justamente ahí donde la presencia se muestra real, no cuando todo está en calma, sino cuando todo se mueve. El observador consciente no es quien evita el sufrimiento, sino quien lo atraviesa sin fragmentarse. Cuando el dolor llega, está ahí, silencioso. Cuando llega el placer, también, no se exalta ni se encoge, solo siente lo que es, con totalidad. Y ese sentir pleno es lo que sana, porque no hay sanación sin presencia. Hay momentos en que esa conciencia amorosa se manifiesta en gestos simples. Sostener la mano de alguien en silencio, mirar una flor sin pensar en nada, sentir el viento en el rostro y no necesitar decir nada sobre eso. Son momentos de pura observación viva, donde el observador y lo observado se funden en un mismo instante eterno. El físico David Bohm llamaba a esto orden implicado, el campo subyacente donde todo está conectado. El corazón intuitivo conoce ese campo. Lo siente como una vibración sutil de pertenencia. Cuando el observador despierta, esa pertenencia se vuelve perceptible. Sientes que estás dentro de todo y todo está dentro de ti. Y la vida cotidiana, que antes parecía banal, empieza a brillar. El simple acto de lavar un plato, de escuchar un sonido distante, de mirar un rostro en la calle, todo tiene una textura nueva, una frescura, porque el observador consciente ve el milagro en lo común. No busca experiencias extraordinarias, ve lo extraordinario en lo que ya es, y cuando el amor se convierte en ese estado de ver, comprendes lo que los maestros querían decir con el observador y lo observado son uno. El corazón deja de ser solo un órgano biológico, se vuelve el centro de la conciencia despierta. No solo siente emociones, siente el ser. Y tal vez aquí comprendas, el observador consciente no es el final del camino, sino el comienzo de la vida real. Porque todo lo que vives, todo lo que tocas, todo lo que sientes,
es la propia conciencia reconociéndose. Y lo que ella quiere, en el fondo, es solo seguir viéndose, a través de cada mirada, cada respiración, cada instante. Ahora, cierra los ojos por un segundo. Siente tu cuerpo, siente la respiración, no como técnica, sino como entrega. Percibe si puedes notar. Hay algo en ti que siente el corazón latir, y ese algo no late. Hay algo que oye los sonidos, y ese algo es silencio. Ese es el observador consciente, no como idea, sino como presencia viva, latiendo en ti ahora mismo. Y lo demás es solo la vida ocurriendo dentro del amor que todo lo ve. Has pasado tanto tiempo tratando de arreglar a quien piensa, que olvidaste percibir a quien observa el pensamiento. Es extraño, ¿verdad? La mente se agita, busca control, crea métodos, promete paz, pero todo eso es movimiento dentro del mismo sueño. El verdadero punto de giro no está en pensar diferente, sino en notar lo que ve surgir el pensamiento. Ese es el inicio del estado del observador consciente, un estado que no se crea, se reconoce. Mira hacia adentro ahora. Hay pensamientos pasando, quizás intentando entender estas palabras. ¿Y si simplemente vieras eso suceder sin intervenir? Es como mirar el viento mover los árboles. El sonido existe, el movimiento también, pero tú no eres ninguna de las dos cosas. Eres el espacio silencioso que permite que todo ocurra. El dilema comienza cuando la mente intenta capturar al observador. Dice, ahora lo entendí, ahora voy a observar. Y en ese instante, el observador se convierte en otro papel dentro de la obra. El pensamiento intenta observar al pensamiento. El ego intenta iluminarse. Es como una sombra queriendo ver la luz. La mente no soporta el misterio de no controlar. Quiere definir incluso al silencio. Pero el observador no hace nada. Simplemente es. No interpreta, no comenta, no compara. Ve la tristeza y la risa con la misma neutralidad amorosa. Ve el dolor sin querer curarlo. Ve el placer sin querer retenerlo. Este es el punto más incómodo para el ego. La libertad no está en eliminar el sufrimiento, sino en verlo sin confundirse con él. Cuando observas sin juzgar, la química del cerebro cambia. El córtex prefrontal se enciende, la amígdala se relaja y el cuerpo comienza a vibrar en coherencia. La ciencia llama a esto metaconciencia, pero los antiguos ya lo sabían hace milenios. Los Vedas lo llamaban Sakshi, el testigo silencioso. Los sufíes lo llamaban Murakaba, el estado de vigilancia interior. Los budistas ven en esto el corazón de la vipassana, percibir sin reaccionar, diferentes nombres para el mismo punto de quietud. Y cuando tocas esa quietud, algo se disuelve. La necesidad de tener razón, de entender, de protegerse. Todo eso empieza a perder importancia. Percibes que la vida no está en tu contra ni a tu favor. Simplemente es, y el observador es el punto donde todo se reconcilia. No es positivo ni negativo, es el fondo donde el dualismo se disuelve. La mente teme ese vacío. Piensa, si no controlo, ¿qué será de mí? Pero la respuesta es simple. No te pasa nada, porque el tú que teme desaparecer es solo una forma temporal de pensamiento. Lo que realmente eres no necesita defensa. Lo que es real no nace ni muere. Cuando el observador despierta, no elimina al personaje. Lo ve con amor, sabiendo que es solo una expresión pasajera de lo eterno. Y aquí el dilema se intensifica. ¿Quieres seguir siendo el personaje o recordar que nunca dejaste de ser la pantalla? Es bonito pensar que hay un alma evolucionando, pero quizás lo que existe no es evolución, sino recuerdo. Recordar lo que siempre ha estado ahí, intacto, antes de que comenzara cualquier historia. Percibe lo que sucede ahora.
Estas palabras están siendo leídas. Hay una voz interna narrando, quizás juzgando, quizás asintiendo. Y algo en ti nota todo eso. Ese algo no cambia. Desde la infancia hasta ahora, el cuerpo ha cambiado, los pensamientos han cambiado, pero lo que ve todo eso permanece idéntico. No envejece, no se altera, solo observa. William James lo llamó flujo de conciencia. El Vedanta lo llamó Turiya, el estado más allá de los tres: vigilia, sueño y sueño profundo. Y todos apuntan a la misma experiencia. Existe un centro inmóvil dentro del movimiento. El mundo entero se transforma a tu alrededor, pero hay algo en ti que nunca ha entrado ni salido de ningún lugar. Llega un punto en el que toda búsqueda espiritual termina, porque no hay nada que alcanzar. No existe un tú iluminado esperando en el futuro. Solo existe lo que se observa ahora, libre de prisa, libre de culpa. La mente quiere un método, un camino, una meta. Pero el observador es el final de todos los métodos, es el punto de retorno, el silencio al que todo vuelve. Entonces, ¿qué hacer? Nada. Pero mira todo, mira el miedo, mira el aburrimiento, mira incluso el impulso de huir de este momento. Cada vez que observas, el inconsciente pierde fuerza, el cuerpo respira, el campo se reorganiza, el tiempo se desacelera. En ese espacio nace la acción verdadera, el Wu Wei de los taoístas, el actuar sin esfuerzo. Porque cuando el observador despierta, el hacer se vuelve natural, alineado, silencioso. Pero cuidado, el ego es sutil. Intentará apropiarse incluso de esto. Dirá: ahora yo soy el observador, y convertirá el silencio en otra identidad. Cuando eso ocurra, sonríe. Mira al ego intentando existir y sigue mirando. La observación pura disuelve el juego, porque nada que es visto puede seguir siendo ilusión. Entonces pregúntate, sin prisa, ¿quién está observando este instante? ¿Quién percibe el sonido, el tacto, el pensamiento? ¿Hay realmente alguien ahí o solo la conciencia pura experimentándose a sí misma? Es una pregunta que no se responde con palabras, sino con presencia. Y si el cuerpo se vuelve liviano, si la respiración se hace más profunda, es porque ya tocaste el punto donde el observador y lo observado son uno solo. Al final, todo se resume en esto: observar es amar. Amar es permitir que las cosas sean como son, y permitir es la forma más alta de conciencia. Cuando el observador despierta, todo el mundo respira distinto.